De materiales van a ser necesarios 8 vasos de poliestireno, de los cuales se va a disponer del siguiente modo, colocando unos dentro de otros, obteniendo un total de 4 recipientes con su respectiva tapa, 2 termómetros de mercurio o de alcohol, una probeta de 100 mililitros, 4 vasos de precipitado de 100 mililitros cada uno y una plancha de calentamiento. Además se va a necesitar una balanza analítica en la cual vamos a pesar nuestros vasos de precipitado antes y después de colocar la muestra. Para la primera parte de nuestro experimento vamos a verter nuestras muestras directamente en los vasos de precipitado, colocando una cantidad total de 50 mililitros de muestra. En nuestro primer vaso tenemos leche, en el segundo vamos a colocar un refresco sin azúcar. La muestra de refresco con azúcar. Y finalmente el néctar de durazno. El siguiente paso es tomar la temperatura inicial de cada una de las muestras y es necesario anotar este dato para posteriores cálculos. Lo siguiente es colocar cada uno de nuestros vasos con muestra por separado sobre la plancha de calentamiento, colocando una temperatura de 80 grados. Nuestro siguiente paso es, en nuestros vasos de poliestireno vamos a colocar 10 mililitros de agua en cada uno, destacando que estos vasos son los que van a quedar en la parte de abajo. Y colocamos los vasos con tapa sobre los vasos en los que se ha colocado el agua. Nuestra muestra que ya ha llegado a 80 grados centígrados, entonces se va a colocar en los recipientes a los que antes se les colocó agua en el vaso de abajo y cada 5 minutos se va a tomar la temperatura. Es importante tapar el recipiente. Al igual que con la muestra de leche, la muestra de refresco sin azúcar se coloca en el vaso que contiene agua, en el vaso que está al fondo, y del mismo modo se va a tomar el tiempo. Cada 5 minutos se tiene que tomar la temperatura. Han pasado 5 minutos desde que se colocó la muestra de leche en nuestro vaso de poliestireno, entonces vamos a tomar la temperatura sin retirar la tapa. Para la parte 2 del experimento vamos a tomar nuestro vaso de precipitado y lo vamos a pesar en la balanza analítica sin muestra. Este dato es necesario anotarlo. Nuestro siguiente paso es colocar la muestra, puede colocarse cualquier volumen, en nuestro caso vamos a usar otra vez 50 mililitros. Y después vamos a colocar nuestro vaso con muestra en la balanza analítica para pesarlo nuevamente. De nueva cuenta se toma nota de este dato. En este caso también es necesario tomar la temperatura inicial de cada una de nuestras muestras y anotar el dato. Lo siguiente es calentar cada una de nuestras muestras por separado y llevar hasta el punto de ebullición. Es necesario tomar la temperatura de ebullición y anotar este dato. Al igual que con la primera muestra de leche, vamos a comenzar con otra muestra, primeramente pesando nuestro vaso de precipitado de 100 mililitros sin muestra y anotando el dato. Vamos a colocar nuestra muestra, en este caso néctar de durazno. Vamos a optar por un volumen igual al anterior de 50 mililitros. Vamos a regresar nuestro vaso de precipitado con la muestra a la balanza analítica para tomar datos de peso, y este procedimiento se va a realizar con el resto de las muestras, llevando nuevamente a punto de ebullición en nuestra plancha de calentamiento y tomando la temperatura y el tiempo. Los datos obtenidos del primer experimento de las temperaturas que cambian a través de intervalos de 5 minutos hasta los 60 minutos
puestos, obtenidos y registrados en una hoja de Excel. Esta tabla representa ese cambio a través del tiempo. A mano derecha se puede encontrar una gráfica que explica el cambio de estas temperaturas en el eje Y, que están en función del tiempo. Como se observa, la mayoría de ellos bajaron, su temperatura bajó a una razón relativamente cercana entre todos. Menos destaca el del néctar. El del néctar puede ser debido a su compuesto de azúcar que tiene en el líquido. Estos cálculos de temperatura fueron necesarios para calcular el flujo de calor total que se tiene en todo el sistema, en todo el calorímetro. Para esto se ocupa la ley de Fourier. En la ley de Fourier ocupa una conductividad térmica que se tiene del material o la muestra en cuestión, que se obtiene a través de las bibliografías consultadas. También el espesor del vaso que se obtiene, la longitud del vaso y el diámetro del vaso que se necesitan para calcular el área superficial. Después de esto se ocupó estos datos y las temperaturas iniciales y finales de cada uno que presentó después de los 60 minutos. Como se observa aquí, el flujo de calor que se va perdiendo de la muestra hasta su alrededor es para la leche 66.60 watts, néctar de durazno de 63.45 watts, la Coca-Cola de azúcar de 26.276 watts y de coca sin azúcar de 26.276 watts igual. Esto es debido a la composición que tiene cada uno. Cada uno varía de diferente forma y por ende su cantidad de calor que transfiere viene siendo mayor. Siguiendo con el experimento 2, se quiere calcular el calor transferido a través del vaso de precipitado, de la plancha hacia el vaso de precipitado. Para esto se debe de poner la temperatura en exceso y al consultar esto a través del libro de Sengel de transferencia de calor y sus aplicaciones, encontramos que la transferencia en exceso de la leche viene siendo de 14, de néctar de durazno de 18, de coca con azúcar de 14 y coca sin azúcar de 15. Esto viene siendo importante porque para ocupar la siguiente ecuación del flujo de calor por unidad de área en la ebullición de este sistema, necesita tener un valor arriba de los 10 grados y menor a los 30 grados, según la gráfica que tenemos en el capítulo 11. Bueno, por eso se decidió utilizar esta ecuación. Se requiere de la viscosidad del líquido, la entalpía de vaporización del mismo. Se toma en cuenta los del agua, como en su mayoría su composición de todos ellos son del agua, y más aparte, cuando se evapora, lo primero que se evaporiza viene siendo el agua contenido dentro del alimento, se toman estos datos del agua. Siguiendo, tenemos la gravedad, que es constante, suponiendo que es constante, y las densidades del líquido menos las densidades del vapor sobre su tensión superficial. Igual también se ocupa la capacidad calorífica del líquido, la temperatura de superficie, que viene siendo de 100 grados, y menos la temperatura de saturación, que se calculó a través del punto de ebullición que se tuvo en cada muestra. Aquí abajo se aprecian en esta tabla de resultados las temperaturas de saturación obtenidas. Bueno, también se va a ocupar una constante experimental que depende de la combinación de superficie fluido, igual el Prandtl del líquido. Bueno, al pasar todos estos datos a una tabla sola, se ocupa
la ecuación pasada, ya mencionada, para hacer los cálculos. Se obtiene estos valores totales en la ebullición nucleada, que es 100.276 kilowatts sobre unidad de área, 32.600 kilowatts por unidad de área, 12.664.174 kilowatts sobre unidad de área y 984 kilowatts sobre unidad de área para las muestras respectivas al inicio de la tabla. Finalmente, para conocer el calor total, el flujo de calor total que se obtiene, se debe de multiplicar por el área que tiene el mismo vaso de precipitado. De esto se obtiene los valores de 2.6 kilowatts, 66.6 kilowatts y 25.870 kilowatts y 2 kilowatts para las muestras que se tienen de mano izquierda. Bueno, ¿y por qué escogimos esto? De nuevo, reiterando lo que tenemos de las temperaturas en exceso, aquí se obtiene una gráfica en donde demuestra que debe de ser arriba de los 10 grados y abajo de los 30 grados para utilizar la ebullición nucleada. Esta temperatura en exceso viene siendo la temperatura de la superficie menos el de la saturación. Y eso es el flujo de calor que se obtiene a partir de esta curva que se tiene al inicio. Es por eso que justificamos el uso de este cálculo de flujo de calor.